El contexto de este devocional es Éxodo 3, 1 al 22. Y también dijo: Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo: He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. Éxodo 3, 6 al 8. Hasta este momento la vida de Moisés podría dividirse en dos etapas completamente diferentes. Durante sus primeros 40 años como hijo de la hija del faraón, Moisés disfrutó de la riqueza y los privilegios de la nobleza egipcia. Sin embargo, tras huir de Egipto, vivió los siguientes 40 años como fugitivo, dedicado a una vida sencilla como pastor en Madián. De ese modo, Moisés pasó de tenerlo todo y ser una figura prominente, posiblemente sucesor al trono de la potencia más grande del mundo, a no tener nada y ser un desconocido en una tierra olvidada. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar. Un día, mientras Moisés se ocupaba de las ovejas de su suegro, tal como hacía habitualmente, el ángel del Señor se le apareció y le habló desde una zarza que, aunque ardía, no se consumía. Lo primero que hizo el Señor fue darle instrucciones. El Señor le dijo: No te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Éxodo 3:5. Es que Moisés debía entender que aquel no sería un encuentro cualquiera, y que quien le hablaba tampoco lo era. Entonces el Señor se presentó ante Moisés. En primer lugar, Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al revelarse, Dios lo hizo declarando su relación con los patriarcas. Esto le recordó a Moisés que el Señor es el Dios de pactos y que su pacto con Israel aún era válido e importante. Quien hablaba no era un nuevo Dios, sino el mismo que en el pasado había tratado con Abraham, con Isaac y con Jacob. En los días de Moisés, tal vez muchos hebreos pensaban que Dios había olvidado su promesa, sobre todo porque ya habían transcurrido 400 años e Israel estaba siendo esclavizado y oprimido en Egipto. Sin embargo, lo primero que hizo Dios al dejar oír su voz después de tanto tiempo fue mencionar a los patriarcas y de ese modo recordar la promesa que ellos habían recibido. Con esto, Moisés pudo saber que durante todos esos años el Señor había estado preservando y multiplicando a Israel, y que ahora estaba a punto de cumplir su promesa. Ante la presencia y la santidad del Señor, Moisés no solo se dio cuenta de que era un pecador, tal vez recordó cómo había asesinado al egipcio y había intentado ocultar el crimen, o quizás también se dio cuenta de cuán orgulloso había sido al creer que podía liberar a Israel por sí mismo. Y entonces, al reconocer sus pecados, no se atrevió siquiera a mirar al Señor, sino que cubrió su rostro por temor a Dios. Sin lugar a dudas, este Moisés era muy diferente del que había huido de Egipto 40 años atrás. En segundo lugar, Dios dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he sabido de sus angustias. El Señor había visto el dolor de los israelitas y había escuchado sus lamentos y sus súplicas. Pero no solo eso, ya que cualquiera que viera a este pueblo esclavizado podría ver lo mal que se sentía por la situación adversa que tenía que atravesar. Además de eso, Dios conocía sus tristezas. El Señor sabía cuántas lágrimas se habían derramado y lo mejor de todo era que estaba a punto de hacer algo al respecto. Hasta este punto, lo que más claro tenía Moisés era la separación que existía entre él, que era una criatura pecadora, y un Dios completamente santo. Pero entonces, al hacerle saber que conocía la aflicción de su pueblo, el Señor le mostró a Moisés que él no es un Dios lejano. Dios es el Creador, y nosotros somos simples criaturas. Él es completamente santo, y nosotros pecadores. No obstante, aunque la separación entre Dios y nosotros es real,
Él no es un Dios distante, sino un Dios amoroso y lleno de misericordia por los suyos, alguien que se preocupa y se conecta con nuestras necesidades. En tercer lugar, Dios también le dijo: he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos hacia una tierra buena y amplia. Diciendo esto, el Señor le informó a Moisés qué era lo que pensaba hacer. Él libraría a su pueblo esclavizado y lo llevaría a una tierra mejor. Ahora bien, Dios no decidió dar a Israel la tierra de Canaán en ese momento, es decir, después de ver su aflicción en Egipto. Esta de ningún modo era una decisión de último momento o un plan que Dios había tenido que improvisar debido a la opresión que los egipcios ejercían sobre los hebreos. Por el contrario, Canaán era la tierra que Dios había prometido a los patriarcas que daría a su descendencia, y esa promesa había sido hecha 400 años antes. El plan de Dios era liberar a su pueblo y sacarlo del lugar donde habían sido esclavizados, para llevarlo y hacerlo entrar a una buena tierra. Piénsalo, si acudiste a Jesús confiando en que únicamente en Él hay salvación, entonces fuiste apartado de Adán, quien te llevaba a la muerte, y fuiste introducido en Cristo, quien es la única fuente de vida. Si te arrepentiste de tus pecados, entonces fuiste sacado de la oscuridad y fuiste introducido en la luz. Haber sido salvado por la gracia de Dios en Jesucristo equivale a haber sido sacado del infierno e introducido en el cielo. Ese es el tremendo significado de la salvación que el Señor Jesucristo te ha dado al comprar tu rescate con su sangre en la cruz. Ahora bien, cuando Dios libera al ser humano, no solo lo libera de algo, sino que siempre lo libera con vistas a algo. Por lo tanto, recuerda, si Dios te ha salvado de la opresión de Satanás y del pecado, Él te ha liberado para que desde ahora y hasta que llegues a su presencia vivas toda tu vida para Él y para su gloria. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2, 8 al 10.